Buenos días. Que el Señor les bendiga grandemente. Es una alegría poder verlos, poder estar acá y poder compartir el Evangelio de Jesucristo, la sana doctrina. Vamos a meditar en esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los romanos, como el hermano bien decía, Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 28 al 30. Romanos 28 al 30. Dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana gloriosa, sabiendo que un día más es un día menos para tu pronta venida. Y esa es la esperanza viva que tenemos todos los creyentes. Gracias, Padre, por tu plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. Un plan que ya preexistía y que está siendo ejecutado en la historia, en el tiempo presente. Y será ejecutado hasta la glorificación. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande e inmerecida. Gracias, Padre, por demostrar tu amor incondicional por la iglesia, por sus hijos, demostrado en la persona de Cristo. Gracias, Señor. Tu palabra dice que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor nos ha concedido la fe para poder creer y recibir gratuitamente ese regalo precioso que es la salvación. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el capítulo 8 de Romanos es uno de los capítulos más extraordinarios de esta carta. Y quizás uno de los capítulos más extraordinarios de toda la Biblia, referente a la salvación de Dios. La salvación es una obra exclusiva de Dios, de un principio a fin. Eso tenemos que tener bien en claro en nuestra mente, que esa salvación no es del hombre, sino del Señor. Y siempre acostumbro decir que la salvación no comienza de la tierra hacia el cielo, sino que la salvación comienza desde el cielo hasta la tierra, hasta el hombre. Es Él quien vino a buscarnos y a salvar lo que se había perdido. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, resalta claramente la obra de Dios.
Y más, acá hay un contraste muy marcante, o mejor, podemos ver acá en ese capítulo que la obra de Dios resalta a lo máximo. Y lo que hace ese texto no solo es resaltar la obra de Dios, sino que ese texto rebaja por completo las obras del hombre. Acá no vemos la obra del hombre colaborando para ser salvo. Y eso es muy importante entender. Y ese texto, por resaltar la obra de Dios y rebajar nuestras obras, humillar nuestras obras, a muchos no les gusta ese texto. Principalmente a los falsos maestros de la prosperidad, a los falsos hermanos, que algunos hasta dicen que ese texto de la predestinación es del diablo. Porque en realidad yo también lo afirmaba eso. Hasta que el Señor me abrió el entendimiento, como Él abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen la Escritura. Si no comprendemos esta obra gloriosa de Dios, la vamos a rechazar. Por eso muchos rechazan esa obra. ¿Sabe por qué? Porque esto resalta la obra de Dios y humilla al hombre. Por eso a muchos no le gustan ese texto. Pero gloria a Dios que la salvación es del Señor, de un principio a fin. Y ese es un plan que preexistió desde antes de la fundación del mundo. Y es un plan perfecto. Por eso el mensaje de hoy es el plan perfecto de Dios para sus hijos. Ese es el mensaje de hoy, mis amados hermanos. Y antes de comenzar la exposición de ese texto, este mensaje es un mensaje hoy de consuelo para la iglesia. Si usted está viviendo tiempos difíciles, si usted está viviendo por tribulaciones, momentos en los cuales usted se pregunta, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué me está pasando tal cosa? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué cada vez me va peor las cosas? ¿Por qué estoy tan triste, tan angustiado? ¿Por qué perdí eso, perdí aquello o lo otro? ¿Por qué mi familia está en esa situación? ¿Por qué económicamente estoy así? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y todas esas cosas traen tristeza, angustia muchas de las veces. Y muchos hasta piensan en desistir, en dejar todo. Hoy hay un mensaje para usted de consuelo. Un mensaje que trae una alegría inexplicable. Porque hoy vamos a tratar de entender la obra gloriosa de salvación, un plan perfecto, inalterable, que no va a cambiar. Eso es lo que Dios determinó y es eso lo que va a suceder en la vida de los hijos de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, ese mensaje hoy para usted. Vamos a comenzar con la exposición de ese hermoso texto. El apóstol Pablo, él comienza diciendo lo siguiente. Versículo 28, él dice, y sabemos que a los que aman a Dios, acá hay una palabra muy importante. Cuando el apóstol Pablo dice, y sabemos, esa es una palabra clave en ese texto. Acá Pablo no está diciendo, y creemos. No, él está diciendo, y sabemos.
Ese sabemos es una certeza absoluta. Es una convicción. Es un sabemos que Él experimentó y que nosotros experimentamos. Es algo real, es algo que vivimos o ya vivimos. Sabemos, no porque nos informaron, no porque nos dijeron tal cosa. Y sabemos porque vivimos esto, porque experimentamos eso, porque estamos en ese plan. Y sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que estamos tan seguros? Porque eso está diciendo, no que solamente el apóstol Pablo sabía. Él no dice, y yo sé. Él dice, y sabemos. Es una seguridad, es una certeza que todos nosotros la poseemos. Que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu. Dios nos da convicción absoluta de algo. Pase lo que pase, aunque todo está saliendo mal, aunque todo nos va mal, aunque todas las cosas parece que están caminando para mal, aún así sabemos algo, estamos convencidos de algo glorioso, que a los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Si guardamos su palabra, si buscamos obedecerle, es porque realmente amamos al Señor. Aún con nuestras limitaciones, aún con nuestras debilidades, buscamos obedecer al Señor porque le amamos. Pero sabemos que ni siquiera nosotros hemos amado a Dios primero. Es tan gloriosa la obra de la salvación que nosotros hoy amamos a Cristo, amamos a Dios, porque dice la Escritura que Él nos amó, ¿qué cosa? Primero. Primero Él nos amó y nos dio esa capacidad para poder amarlo. Si Dios no nos hubiese amado, jamás amaríamos a Dios. Entonces Pablo está convencido de algo, que a los que aman a Dios, ese pasaje, esta promesa, esta palabra, no es para todo el mundo, porque ese versículo mucha gente conoce, mucha gente sabe ese versículo, hasta personas no creyentes. Sabe este versículo, lo conocen y muchas veces quiere aplicar en su vida, siendo que este pasaje es exclusivo a los hijos de Dios. A los que aman a Dios, ¿qué sucede? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra dice todas las cosas. No dice algunas cosas que suceden en la vida de un creyente les ayuda a bien. No. Está diciendo explícitamente, literalmente, todas las cosas. Pastor, todas las cosas. Pero, ojo, ese texto no está diciendo que todas las cosas que suceden en nuestra vida son buenas. No le está diciendo eso. Sino que está diciendo que todas las cosas, aunque no son buenas, cooperan para nuestro bien. Ahora, un creyente pasa por luchas o es simplemente aceptó a Cristo, pare de sufrir. ¿Es así? Pare de sufrir. No, el creyente va a sufrir, va a padecer, va a tener problemas. Un hijo de Dios tiene problemas.
A un hijo de Dios se le pincha la rueda o no del auto. Si por ahí al hijo de Dios también es robado. A mí ya me han robado. No sé si a alguien le pasó eso, pero es horrible que te roben. A un hijo de Dios le puede pasar esa cosa. Un hijo de Dios puede sí enfermarse y mal. ¿Cuántos en esta pandemia perdieron la vida siendo creyentes? Ah, pero si es creyente porque Dios nos protegió, porque murió. Y bueno, esas cosas suceden también a los creyentes, pero con un propósito. Todo ayuda a bien. Yo sé, amados hermanos, que hay cosas que nos suceden muy feas. Es feo cuando te roben, es feo estar enfermo o es lindo estar enfermo. Para nada, es horrible estar enfermo, es malo perder el trabajo. Hay muchas cosas malas que suceden en nuestra vida. Pero estas cosas, por más que sean malas, muchas de ellas o todas ellas están dentro del control perfecto de Dios. ¿Sabía usted que nada sucede en su vida sin que Dios sepa? ¿Sabía usted que Dios no está ajeno a su sufrimiento, a sus problemas, a las cosas que pasan en su vida? Aunque usted diga, pastor, pero yo oro, pido a Dios y parece que me va peor todavía. Parece que vienen más problemas, más desgracias, más cosas feas. ¿Por qué? Mire, no sé. La verdad que no sé. Hay cosas que también me pregunto, ¿por qué estoy pasando por eso? ¿Por qué perdí trabajo? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Mira la vida de Job. Job era el más rico de su época. Y de la noche a la mañana perdió todo. Perdió sus hijos, perdió amigos, quedó enfermo, lleno de llagas su cuerpo. La esposa que debería dar un mensaje de aliento, de ayuda, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Sabes lo que es pasar todo eso? ¿Sabes lo que es pasar todo ese sufrimiento? Y ahí estaba Dios, Satanás, y Dios probó a Job, pero Job nunca supo que hubo un diálogo entre Dios y Satanás. Job nunca supo por qué pasó todo lo que pasó. Dios nunca le contó el porqué de todo lo que pasó. Entonces hay cosas que suceden en nuestra vida que no sabemos el porqué. Pero una cosa sabemos. No entendemos por qué nos vienen cosas feas. No entendemos por qué perdemos el trabajo sin explicación. No entendemos por qué de la nada caemos enfermos. No entendemos por qué me han robado o por qué mi familia está así. No, muchas veces no entendemos. Pero una cosa entendemos, como el apóstol Pablo dijo, y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Yo no entiendo por qué estoy pasando por eso. Pero una cosa entiendo, que Dios es soberano y que Él está en control de mi vida. Yo sé una cosa, no sé por qué estoy pasando por eso, pero sé que mi vida está en las manos del Señor. Y estoy seguro en sus manos, pase lo que pase. Una cosa que aprendí en la sana doctrina, cuando me convertí a la sana doctrina, al Evangelio de Cristo, y muchas veces que pasé por luchas y pruebas, que no entendí el porqué, y que muchas veces preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Será que he hecho algo malo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy pasando esa situación? Algo que me daba consuelo es descansar en la soberanía de Dios.
yo no entiendo por qué me está pasando eso. Pero yo sí sé que Dios está en control. Está cayendo el mundo, está todo mal, pero no me voy a desesperar. Confío que Dios está en control de mi vida y que todas las cosas cooperan para el bien. Así podemos pasar la tribulación victoriosamente. Entonces no se desespere, no desista, no mire hacia atrás, descanse en la soberanía de Dios. Ore, no digo que no ore, pida a Dios que te libre, pide a Dios que te sane, pide a Dios ayuda, clame al Señor y a la vez descanse en Él, que todo está cooperando para el bien. Un hermano me contaba de otra iglesia contaba un poco de su testimonio, un poco de su vida, y él contaba que trabajaba en una empresa muy conocida durante 10 años, y ahí tenía todos los beneficios. Tenía, bueno, el sueldo garantizado, vacaciones, aguinaldo, todo lo que una empresa ofrece de beneficios al empleado. Y trabajó muchos años ahí. Ya estaba acostumbrado cada 15 días ir con la tarjeta y sacar su plata del banco y listo. O sea, ya estaba acostumbrado que era un sueldo seguro, un sueldo fijo. Y de repente ese hermano, bueno, cae enfermo, quedó muchos días sin ir a trabajar y la empresa, por ser tantos días sin trabajar, tuvo que tomar una decisión y despedirlo. Obviamente la empresa le pagó todo lo que correspondía, pero ese hermano perdió un trabajo que tenía seguro, un sueldo seguro todos los meses. Entonces ese hermano, desesperado, mal, porque esa situación no te deja nada contento, esa situación te deja mal, te tira abajo. Y muchas veces uno pregunta, ¿por qué he pasado por eso? Llama al pastor para contar al pastor lo que le había pasado. Pastor, ¿sabe que yo estoy re mal? Estoy mal porque perdí el trabajo, ya no tengo más el trabajo y estoy mal. ¿Sabe cuál fue la respuesta del pastor? El pastor dijo, gloria a Dios, hermano, que ha perdido el trabajo. Qué raro, ¿no? Extraño. ¿O qué espera usted del pastor? ¿Un gloria a Dios porque perdió el trabajo? ¿O espera un mensaje de consuelo? ¿O un mensaje que te apoya, que te dice, bueno, hermano, ha perdido el trabajo, pero vamos a orar, vamos a poner en oración, Dios va a dar algo mejor? No, el pastor dijo, gloria a Dios porque perdió el trabajo. Y el hermano no entendía nada. Pero después al tiempo él entendió que esto cooperó para el bien de él. Porque él aprendió a no depender de sí mismo, de algo fijo, de algo seguro, sino que él aprendió a depender día a día de Dios. Dios le iba proveyendo de su trabajo personal, iba proveyendo, y eso él aprendió. Parecía ser algo malo, pero ese algo malo cooperó para su bien. El apóstol Pablo también, él dice lo siguiente, en Filipenses capítulo, no hace falta abrir, pero Filipenses capítulo 1, versículo 12, él dice así, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Sabemos cuántas cosas pasaron al apóstol Pablo. Naufragio, le picó una víbora, fue preso, fue azotado, fue apedreado,
esas cosas en sí son feas, son malas. ¿O a alguien le gusta esas cosas? Más vale que no. Pero todas esas circunstancias, todas esas cosas malas, cooperó para el progreso del Evangelio. Cuando los apóstoles, la iglesia primitiva era perseguida, era oprimida y muchos murieron por causa de Cristo, a la vez de la iglesia retroceder, la iglesia más avanzaba. Cuanto más le perseguían, cuanto más prendían los cristianos, más ellos proclamaban el Evangelio del Señor, y así el Evangelio iba progresando, iba expandiéndose a través de esas circunstancias que cooperaron para el bien. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en esa primera parte. Ahora vamos a meditar en 5 verbos que muestran la soberanía de Dios, la obra de Dios de salvación de un principio a fin, de un comienzo a fin. Y el primer verbo que aparece aquí, en el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, la palabra aquí conoció, vamos a ver si encuentra aquí Génesis, porque esta misma palabra, sí, acá aparece en Génesis capítulo 4, versículo 1. La misma palabra aparece aquí diciendo, conoció Adán a su mujer Eva, la cual le concibió y dio a luz a Caín. Entonces, vemos la misma palabra que aparece aquí, también aparece acá en Romanos. Cuando Dios dice, porque a los que antes conoció, la palabra conoció no es información, no es conocimiento previo. La palabra que conoció es intimidad, es relación de amor. Entonces lo que está diciendo el texto es que porque a los que antes amó, o sea que Dios nos amó con un amor eterno. Mire qué glorioso, no es un amor que cambia, es un amor inmutable. Dios no va a amarnos menos por nuestras faltas o porque nosotros hemos caído o hemos pecado. Dios no nos va a amar menos por eso. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es inmutable. El amor de Dios es incondicional. Él nos amó no cuando nosotros creímos en Él. Pero acá está diciendo, porque a los que antes conoció. Antes. ¿Qué quiere decir antes? Antes es principio, antes de todo. ¿Cuándo Dios nos amó? Antes de la fundación del mundo. Usted no había ni nacido cuando Dios te amó. Usted ni existía, ni siquiera el mundo existía cuando Dios le amó. El plan de salvación de Dios es un plan perfecto que preexistió antes de la fundación del mundo. Y más, voy un poco más allá. Hasta Cristo murió antes de la fundación del mundo. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que Cristo no solo murió hace 2000 años atrás, que es lo que ya conocemos, pero que Cristo murió antes de la fundación del mundo?
antes de habernos nacido, como dice Apocalipsis, capítulo 18, después de una buscada, que dice que el cordero que fue inmolado, o sea, sacrificado antes de la fundación del mundo. Mis amados hermanos, el plan de salvación de Dios es extraordinario. Es antes de la fundación del mundo. Ni siquiera existíamos cuando Dios nos amó. Él no nos amó por nuestras obras. No es que acá a los que antes conoció, que Él conoció, porque Dios conoce todas las cosas, no conoce. Él es un Dios presciente, Él sabe el futuro, Él sabe todas las cosas. No es que Dios decidió amarnos o salvarnos porque Él vio que allá adelante, vio que íbamos a creer, vimos que íbamos a una iglesia o íbamos a escuchar un mensaje, el evangelio, íbamos a creer, entonces por eso Dios nos eligió. No. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él no vio nada bueno en nosotros para amarnos. Él no vio nada que pudiese hacer con que Él nos amase en base a alguna obra nuestra. No, Él nos amó de una manera incondicional. Y ese es algo glorioso. Dice, a los que antes conoció, es el primer verbo que aparece acá. Y algo interesante, una pequeña observación. Este verbo está en tiempo pasado. Conoció. Vamos a dar seguimiento. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó. Es decir, Dios, Él nos predestina. Es decir, una decisión eterna de Dios. Una decisión previa. Él determinó algo previamente y ese algo va a suceder. Predestinó. ¿Para qué Dios nos predestinó? ¿Qué es lo que Dios determinó que iba a suceder en nuestra vida previamente? Dios nos predestina para un propósito, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el propósito por el cual Dios nos ha predestinado es para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y eso va sucediendo a través del tiempo, a través de la santificación. Por eso que Dios nos manda santificarnos, sed santo porque yo soy santo. Dios manda hacer morir lo terrenal en nosotros. Dios manda andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Nada que ver con lo que mucha gente afirma. Bueno, usted dice, una vez salvo para siempre, entonces voy a tomar, voy a fumar, voy a robar, voy a hacer lo que quiero, total, una vez salvo, siempre salvo, total, al final seré salvo. Ese es un pensamiento de una persona que no conoce a Dios. Es un pensamiento de una persona que no conoce el Evangelio. Porque el Evangelio no nos manda a pecar. El Evangelio nos manda a huir del pecado. El Evangelio nos manda a santificarnos. Y cuando conocemos esas doctrinas extraordinarias de la Biblia, entendemos que la salvación está segura en Cristo Jesús. Eso no nos hace relajar, no nos hace vivir de cualquier manera. Esa gran noticia nos impulsa a santificarnos, a vivir para el Señor, a obedecerlo.
esa doctrina extraordinaria nos lleva a esto, a obedecer a Dios en agradecimiento por esa salvación tan grande que nos ha dado. Nada que ver como muchos afirman que esa doctrina de Satanás y que podemos vivir de cualquier manera. Ningún pastor de sana doctrina va a enseñar a la gente vivir de cualquier manera. Por el contrario, hablamos del pecado y hablamos de la santidad de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces también vemos el segundo verbo, que es predestinó. Dios determinó de antemano que íbamos a ser conforme a la imagen de su Hijo. Y ¿sabe qué, mis amados hermanos? Cuando pasamos por luchas, dificultades y problemas y circunstancias adversas, todo eso nos ayuda y nos hace ser más y más como Cristo. Porque ser sincero, ¿cuándo es que usted más ora? ¿Cuándo es que usted más lee la Biblia? ¿Sabe por qué a veces uno se enferma, uno pierde trabajo o pasa algo? Porque muchas veces está apartado del Señor y Dios, a través de esa enfermedad, de ese problema, hace con que uno se vuelva a Él. Porque la única forma de orar es cuando está en problemas. Porque cuando todo está bien, uno no ora. Entonces a veces Dios manda un problema, manda una situación para el bien, para que volvamos a Él. Y esas cosas nos va conformando, o esas circunstancias nos hace que nos santifiquemos, busquemos al Señor, y Dios por medio de su Espíritu va trabajando en nuestra vida y va conformándonos más y más conforme a Cristo, a su imagen. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Acá vemos como muchos teólogos, muchos dicen que ese texto es como la cadena de oro de la salvación. Es conocido como la cadena de oro de la salvación. Cómo Dios va haciendo todas las cosas de manera perfecta. Entonces, lo primero que Dios hace, Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha predestinado para ser conforme a la imagen de Jesucristo. Pero no solamente eso, también a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, nosotros también fuimos llamados por el Señor. Nosotros, amados hermanos, estábamos perdidos. Todos nosotros estábamos perdidos. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros estábamos separados de Dios, estábamos alejados de Dios. Todos nosotros estábamos perdidos en el mundo y andábamos conforme nuestros pensamientos, haciendo la voluntad de la carne. Éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del pecado. Y no sabíamos hacer otra cosa que pecar y vivir pecando. Mis amados hermanos, el hombre no busca a Dios porque es esclavo del pecado. Porque está muerto. ¿Qué es un muerto? Un muerto es un muerto. No se mueve, no come, no hace nada. Está muerto, está inhabilitado. Así estábamos espiritualmente, vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Y muertos espiritualmente no podíamos buscar a Dios. Así estábamos todos. Muchas veces tenemos un vocabulario equivocado y decimos:
yo me convertí a Cristo, yo busqué a Cristo, pero en realidad, amados hermanos, fue Dios quien nos ha buscado. Fue Él quien nos ha convertido, porque no nos convertimos nosotros mismos. No lo podemos hacer, no tenemos esa capacidad para hacer. Estamos viendo claramente aquí que es Dios quien nos amó, que Él nos predestinó, que Él nos llamó, que Él nos justificó y que Él nos glorificó. La obra de salvación es de Él, de un principio a fin. Lo único que podemos decir quizás que hemos hecho fue creer en Jesucristo. Él manda creer. Pero ¿sabe qué? Analizando bien, ni siquiera el creer de nosotros. Porque es Él que nos da la fe para creer en Jesucristo. Ni fe teníamos. Estábamos totalmente muertos en delitos y pecados. Pero la gran noticia, mis amados hermanos, es que todos nosotros aquí que somos hijos de Dios, ya estábamos dentro del plan perfecto de Dios para sus hijos. Ya estábamos incluidos ahí adentro. Y un cierto día, no sé cuándo, cada uno sabe de su vida, de cómo el Señor le llamó. Un día el Señor te llamó. Un día usted escuchó el Evangelio. Un día el Evangelio vino a su vida y te quebrantó y te mostró cuán perdido estabas y cuánto necesitabas de un Salvador, cuánto necesitabas de Cristo. Usted recibió un llamado personal. Dios te llamó personalmente por medio del Evangelio. Quizás no fue ni siquiera un pastor, fue un hermano que le predicó el Evangelio, fue alguien de otra iglesia, no sé, de alguna manera Dios te llamó, pero fue por medio del Evangelio. No hay otro medio por el cual Dios nos llama. No es por un sueño, qué sé yo, una revelación, no, Evangelio. Evangelio, la palabra llegó a mi vida y así fue que Dios me llamó. Como dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo. Él nos llamó. Jesús dijo a sus discípulos: no fuiste vosotros que me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Caso contrario, jamás elegiríamos a Dios, porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Está entendiendo? No sé si le está abriendo la mente, porque eso te abre la mente totalmente en la palabra de Dios. Cómo la salvación es del Señor de un principio a fin. Obviamente que eso no quita la responsabilidad del hombre. Son dos doctrinas que por ahí nos cuesta entender: soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Porque usted es responsable. Usted tiene que vivir para Cristo, usted tiene que amar a Cristo, usted tiene que hacer su voluntad. No somos un robot. Tenemos que hacer su voluntad. Esa es responsabilidad de nosotros. Entonces, vemos ese plan que comienza desde la eternidad, que Dios nos conoce, nos ama, nos predestina para ser conforme a la imagen de Jesucristo, nos llama, como hemos aprendido, por medio del Evangelio. Pero no solamente eso, dice: a los que llamó, a estos también justificó. Esa es una gloriosa doctrina de la justificación. Y no sé quién había dicho, si fue Martín Lutero, que decía: sin la doctrina de la justificación, la iglesia cae.
Con esa doctrina, la iglesia se mantiene de pie. Esa es una doctrina, permiso, es una doctrina central del cristianismo. ¿Sabía usted que la Biblia dice en mismo Romanos, para entender, voy a hablar de manera muy resumida porque es una doctrina muy amplia, pero vamos a tratar de resumirla. En Romanos mismo, capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo, no hay justo, ni uno siquiera. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Se da cuenta que nosotros nunca hemos buscado a Dios? Él, o no dice ahí su Biblia. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos de todos. Como decía, todos estábamos perdidos. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La Biblia es clara al decir que no hay justo. Dios no vino a salvar a justos. Dios vino a salvar, ¿qué cosa? ¿A quién? Pecadores. Él vino a buscar a pecadores. Entonces, esa era nuestra condición antes de llegar a Cristo, antes de conocer a Cristo. Estábamos muertos en delito de pecado, éramos enemigos de Dios, separados de Dios, y éramos impíos e injustos. Merecíamos la condena eterna. Esa era nuestra condición. Pero acá está diciendo que Él nos justificó. ¿Qué es la justificación? En términos sencillos y resumidos, la justificación es un acto exclusivo de Dios que Él hace por nosotros una sola vez para siempre. Cuando Dios te declara justificado, listo. Es como dice Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si es Dios el que los justifica. ¿Se da cuenta de la magnitud de la doctrina de la salvación, hermanos? Me conmueve leer esas cosas. Entonces Dios, Él nos declara justos. Es una obra exclusiva de Dios. Pero vamos a entender una cosa. Dios es justo. Él es justo, el justo juez. Y la pregunta sería, ¿cómo Dios puede declarar justo al injusto que merece condenación? Cuando una persona que ha robado, ha cometido un delito, se para delante del juez y reconoce que ha robado, que ha cometido un delito, el juez va a declarar qué cosa, va a llegar a esa persona que robó, mató y le va a decir lo siguiente: Benjamín, yo te declaro justo, estás libre, has robado, has matado y ¿sabes qué? Yo te declaro libre. ¿Qué te pareció? ¿Ah? ¿No es normal? ¿No está bien lo que dijo el juez? Y más vale que no. Si él cometió un delito, él tiene que pagar. El juez no simplemente no puede decir, no, estás libre. Eso sería algo injusto. Entonces, si Dios es justo y declara a pecadores injustos justos y sigue siendo un Dios justo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo consigue? Bueno, ahí entra Jesucristo. Ahí entra Jesucristo. Jesucristo vino al mundo como nuestro representante. Él vino a hacer lo que nosotros
no podíamos hacer. Él vino a vivir la vida que ni yo ni usted la podemos vivir. Él cumplió toda la ley de Dios a la perfección. El Padre le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo, dice la Biblia, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Jesucristo, mis amados hermanos, tomó nuestro lugar. Cuando Él estaba sufriendo, gritando en la cruz, allí era para estar yo y usted, padeciendo la santa ira y justa de Dios. Eso era lo que merecíamos nosotros. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní, ¿se acuerda cuando Él estaba ahí orando? Y decía que como que caían gotas de sangre de su rostro. Y Él decía: Padre, si es posible, ¿qué cosa? Pase de mí esta copa. Y oró nuevamente, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Será que Jesús estaba con miedo? ¿Será que Jesús tenía miedo de ser crucificado? Si muchos de sus seguidores, sus discípulos, sufrieron muertes terribles y hasta muerte de cruz, y fueron a la cruz alabando a Dios, la pregunta es: ¿será que Cristo estaba con miedo de la cruz? No, mis amados hermanos. Había otra cosa que estaba sucediendo ahí. Cristo estaba agonizando, no porque estaba con miedo de ser crucificado. Él estaba muy triste. Él dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Porque esta copa que Él tenía y decía: Señor, pase de mí esta copa. Esta copa era la copa amarga de la ira de Dios que Él iba a beber por nosotros. La santa ira y justa de Dios que iba a caer sobre Jesucristo. Toda la ira de Dios iba a caer sobre Jesucristo en la cruz. Y eso Él decía: Padre, pase de mí esa copa. Pero con todo, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y Cristo fue a la cruz. Y dice la Biblia que Isaías 53, el Señor Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Dice también que a Dios le agradó, no sé cómo sería la palabra acá, molerlo o triturarlo. Dios quiso hacer eso con su Hijo, aplastar a su Hijo. Cristo sufrió tanto que Él dijo: Señor, o mejor, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo estaba recibiendo toda la ira de Dios sobre su vida, porque nuestros pecados fueron imputados en Cristo. Y la ira de Dios, que era para caer sobre nosotros, que era para castigar a nosotros, Dios castigó a su Hijo a la vez de nosotros. Y cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es como que hubo una separación momentánea, podemos decir así, porque el pecado nos separa de Dios y todos nuestros pecados estaban en Cristo y el Padre no pudo hacer nada. Por eso Él dijo: ¿por qué me has desamparado? Y se da cuenta, hermanos, en las oraciones de Cristo, que Él siempre oraba a Dios diciendo: Padre, Padre, Padre. Pero en ese momento fue la única vez que vimos Jesucristo decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él estaba
separado del Padre, y la ira de Dios estaba cayendo sobre él. Y cuando ya estaba sin aire, el soldado le pinchó con una lanza, y dice la Biblia que salió agua del cuerpo de él, porque toda la sangre de Cristo había sido derramada por nosotros. Mis queridos hermanos, una de las frases o palabras más extraordinarias de Cristo en la cruz fue: consumado es. Él logró, Él garantizó eternamente para siempre nuestra salvación. Cuando Él dijo consumado es, la obra ya fue completada. Él ya hizo todo para salvarnos. Y de esa manera es que Dios nos justifica. Porque la justicia perfecta de Cristo fue imputada en nosotros. Así como nuestro fue un intercambio, nuestros pecados fueron imputados en Cristo y la justicia perfecta de Cristo fue imputada en nosotros. Fue a nuestra cuenta. Teníamos una deuda impagable que no podíamos pagar. ¿Y sabe quién pagó? Cristo. Pagó esa deuda por nosotros. Ya no debemos nada a Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esa justicia perfecta es aplicada a nosotros, de tal manera que en el tribunal de Dios, cuando estemos allí, Dios va a decir: no, este está justificado. Yo lo declaré justo, yo lo declaré inocente, sin pecado delante del Señor. Así nos encontramos hoy delante del Padre, porque la justicia de Cristo ha sido imputada en nosotros. Entonces, cuando creemos en Jesucristo, dice la Biblia que por la fe hemos sido justificados. Y es de esta manera que Dios puede justificar al pecador, por medio de la fe en Jesucristo. Si usted está aquí y ha creído en Jesucristo, ha puesto su fe y confianza en Jesucristo, sepa que la buena noticia es que Dios te ha declarado justo una vez para siempre. Esa es una gran noticia. Ese es algo extraordinario. Pero si usted está aquí y todavía no ha creído en Jesucristo, quizás usted está aquí pero no entiende o no cree, Dios te está llamando. Como Él nos llamó un día, Él te llama en esta mañana al arrepentimiento, para poner su fe y confianza en Cristo, porque solo Cristo puede salvarle. No hay María, Juan, Pablo, iglesia A, B, C. El único que puede salvarte es Cristo. El único que murió por usted para salvarte es Cristo. Entonces todo lo que usted tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, reconocer que está perdido y colocar su fe y confianza en Cristo, creyendo que ese sacrificio que Él hizo fue para salvarte. Y de esta manera Él te declara justo. Ya terminamos con el último verbo que dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Será que el apóstol Pablo no se equivocó en decir glorificó? ¿O escribió mal? ¿Por qué dice glorificó? Nosotros no estamos glorificados, porque acá el verbo está en tiempo pasado. Glorificó. Es tan gloriosa la doctrina de la salvación, que aunque nosotros que estamos aquí, que somos hijos de Dios,
y que todavía no hemos sido glorificados, es decir, pasar a la eternidad, a la glorificación, donde recibiremos un cuerpo nuevo semejante al del Señor. No pasamos a esa etapa todavía, pero aunque no estamos glorificados, para Dios ya es un hecho concreto, ya es algo que ha sucedido. De manera que no hay ninguna posibilidad de que un hijo de Dios pierda su salvación. Lo que el Hijo de Dios pierde es el gozo. Gracias, hermano. Como dijo David, vuélveme el gozo de la salvación. El Hijo de Dios puede perder esa comunión momentánea, puede apartarse, puede enfriarse, deja de orar, deja de buscar a Cristo, deja de obedecerlo, se aparta, pero nunca eternamente. Va a llegar un momento que ese hermano, esa hermana, esa persona va a caer en sí y va a volver a Cristo. Y si usted tiene un hijo, un pariente o alguien que está alejado hoy, pero si él es un hijo de Dios, no pierda la esperanza, madre, padre, hermanos, él va a volver un día, arrepentido, aunque tenga que volver humillado, aunque tenga que volver en las últimas, pero si es un hijo de Dios, va a volver. ¿Sabe por qué? Porque este plan nunca puede ser alterado. Ese plan es un plan perfecto para sus hijos y lo que Él decretó, lo que Él determinó, se va a cumplir. La Escritura dice que ninguno de sus planes, los planes de Dios, pueden ser frustrados. Qué glorioso es poder sentir ese privilegio de estar dentro, incluido en ese plan perfecto de Dios para sus hijos. Aunque no fuimos glorificados, vamos a llegar sí o sí. Todos aquellos que Dios amó desde un principio para a salvación, todos aquellos que Dios predestinou para ser conformes a la imagen de su Hijo, todos aquellos que Dios llamó, todos aquellos que Dios justificó, sí o sí serán glorificados. No dice el pastor Lázaro, lo dice la palabra del Señor. Conclusión. La vida del creyente está bajo el plan soberano de Dios. Todo lo que ocurre en nuestra vida, sufrimientos, pruebas o bendiciones, sirve al propósito de formar a Cristo en nosotros. La salvación es un plan eterno que inicia en la eternidad pasada. Conocer y predestinar fue lo que Dios ha hecho. Y esa salvación se aplicará en la eternidad futura. Por eso damos gracias al Señor por ese plan perfecto para nuestra vida. Estoy seguro que si usted entró aquí mal, si usted entró aquí con muchos problemas, usted va a salir de acá consolado con la palabra del Señor, sabiendo que todo va a pasar y un día estaremos en gloria para siempre, disfrutando de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que Él ha preparado para sus hijos. Amén. Vamos a agradecer al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, por ese plan perfecto para sus hijos. Gracias, Señor, por incluirnos en ese plan, por estar dentro de ese plan,
Gracias, Padre, por amarnos tanto sin merecer. Gracias por darnos la seguridad de la salvación. Gracias por hacernos entender que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que esa salvación es del Señor, de un principio a fin. Y descansamos en el Señor y en tu soberanía, que el Señor está en control perfecto de nuestra vida. Te damos a ti toda la gloria. Bendice la iglesia de San Cayetano, Señor. Y te ruego, Padre, que ellos puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Bendice, Señor, al pastor, que el Señor lo use para su gloria siempre, Padre, en esta iglesia. Y que el Evangelio de Jesucristo pueda expandirse por toda esa región. Y el Señor venga a añadir a su iglesia, como hacía cada día, a los que habían de ser salvos. Bendice a todos que están acá presentes. Que el Señor los guarde, los proteja y ayúdanos a seguir creciendo para la gloria del Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.